empezando hoy, le invito a que recordemos que en los versículos 13 y 14 Well, to start today, I want to remind you that in verses 13 and 14 del capítulo anterior, of the previous chapter, del capítulo 17, of chapter 17, se nos muestra que cuando aparezca el Cordero, we are shown that when the Lamb appears, la iglesia, the church, su novia fiel, his faithful bride, estará con él. will be with him. Varias escrituras en la palabra Many scriptures in the Word, predicen que cuando Jesús aparezca con poder y con gran gloria, they predict that when Jesus appears with power and great glory, la iglesia ya estará con él. the church will already be with him. Los versículos 13 y 14 de Apocalipsis 17 Verses 13 and 14 of chapter 17 nos dice que con él estarán sus llamados, sus escogidos y fieles. it tells us that those that are called, his chosen ones, and his faithful ones will be with him. Por eso es que el Espíritu Santo necesita trabajar en nosotros That is why the Holy Spirit needs to work in us para generar en nosotros ese escogimiento, to generate in us to be chosen. porque escrito está que muchos son los llamados, Because it is written that many are called, pero pocos ¿qué? but only a few are chosen. No es necesario simplemente ser llamado. It's not necessarily or necessary for us to just simply be called. ¿Cuántos sabemos que hemos sido llamados a salvación? How many know that you have been called to salvation? ¿Ya? Pero una cosa es ser llamado, But one thing is to be called, el otro nivel es ser escogido. and the other level will be to be chosen. Esa es la obra del Espíritu Santo. That is the work of the Holy Spirit. Pero además de eso, hay otro nivel, But other than that, there's another level, y es ser fiel. and it is to be faithful. Llamados, escogidos y fieles. Called, chosen, and faithful. Esas tres características son las que muestran la novia del Señor. Those three characteristics are the ones that show the bride of the Lord. Una mujer que fue acercada a Él porque fue llamada por Él, A woman that was called because she was called by him, y conforme a la obra que ella permitió del Espíritu Santo fue escogida, and according to the work that she allowed from the Holy Spirit, she was chosen, y esa obra la llevó a ser fiel. and that work took her to be faithful. Sin la obra del Espíritu Santo siempre seremos infieles. Without the work of the Holy Spirit, we will always be unfaithful. Porque lo contrario a la obra del Espíritu Santo es la obra de la carne. Because the contrary of the work of the Holy Spirit is the work of the flesh. Si nosotros no estamos participando de la obra del Espíritu, estamos participando de la obra de la carne. If you're not participating in the work of the Spirit, you're participating in the work of the flesh. Siempre. Always. No hay un término medio. There is not a medium term. No existe. It doesn't exist. O estás en la carne Either you're in the flesh o estás en el Espíritu. or you're in the Spirit. La obra del Espíritu The en work of nosotros, the work of the Spirit in us que nos vuelve fiel, that turns us faithful es esa capacidad para que nosotros vivamos conforme al llamado que Él nos ha hecho. it is that capacity for us to live according to that calling that He's made us, Que vivamos como escogidos. that we live as chosen ones. Bueno, ahora en el capítulo 18 Well, now in chapter 18, nos añaden más detalles more details are added sobre el juicio de la gran ramera. about the judgment of the great prostitute. Es que este capítulo se explica por sí solo, This chapter explains itself y requiere muy poca interpretación. and requires very little interpretation. Vamos a leerlos We're going to read it y a ver algunos comentarios relevantes a medida que vamos avanzando. and then see some comments that are relevant as we advance. Vamos a Apocalipsis 18 del 1 al 3. Let's go to chapter 18 of Revelations 1 to 3. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y alberga de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Aquí se nos dan tres razones para el derrocamiento de esta gran ramera. Here we are given three reasons for the overthrow of this great prostitute. Y
necesitamos entenderlos. and we need to understand them. Porque esta fue la causa por la que llegó a ser ramera, Because this was the cause of which she got to be a prostitute, por la cual desvió todo lo que tenía. for which she deviated everything that she had. Recordemos lo que el capítulo 17 nos enseña. Let's remember what chapter 17 teaches us. Entonces, lo primero que se nos dice es que es demoníaca, So the first thing that we're told is that it's demonic, porque se ha convertido en una guarida de todo espíritu maligno because she has turned into a place of all unclean spirit y de toda ave inmunda y abominable. and of all unclean and abominable birds. Esa es una referencia clara a la parábola que nuestro Señor nos da sobre la semilla de mostaza. This is a clear reference that the Lord gives us about the mustard seed. ¿Se acuerdan? Do you remember? Que está en Mateo 13. Which is in Matthew 13. Allí se nos describe que una pequeña semilla de mostaza, There is described that a small mustard seed, la cual es la iglesia, which is the church, es plantada en el mundo is planted in the world, y que crece y crece hasta convertirse en un gran árbol and that it grows and grows until converting into a big tree, y se convierte en sus ramas en nido para aves. and that its branches are there for nests for birds. Lo hemos leído, ¿verdad? We read it, right? Estas aves These birds son ideas y enseñanzas de demonios, are ideas and teachings from demons, sutiles pero perversas, subtle but perverse, cosas pequeñas very little things que empiezan a torcer la verdad de Dios, that start to twist God's truth, que empiezan a torcer el propósito puro de Dios. that start to twist God's pure purpose. Y esas pequeñas aves And those small birds, encuentran cabida en la iglesia. they find room in the church. Ahora, también se nos dice que la referencia al misterio Babilonia We're also told that the reference for the mystery Babylon, es espiritualmente infiel. it is spiritually unfaithful. Es decir, los reyes dicen que cometieron adulterio con ella. It is to say that the kings committed adultery with her. Esto es espiritual y materialmente. This is spiritual and also materialistic. Era seductora en estos dos campos. She was seducing in these two fields. Y dice que todos los que comercian con ella se enriquecen de sus lujos excesivos. And it says that all of those that trade with her, Y los que se enriquecen, los que comercian con ella, those that trade with her, se enriquecen de sus lujos excesivos. they get rich out of her excessive luxuries. Es decir, todo aquel que hace trato con esta mujer, It is to say that anybody that trades with this woman, con sus enseñanzas, with her teachings, con sus formas torcidas, with her twisted ways, se enriquecen también con esto. they also get rich with that. Y por esta razón es derrocada. And for that reason, she's overthrown. En los versículos 4 y 5 In verses 4 and 5, se hace un llamado a los verdaderos santos que aún permanecen dentro de esta falsa iglesia. a calling is made for the true saints that still remain within this false church. Mire lo que dice. Look at what it says. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Es decir, It's to say que aún de allí puede brotar salvación para todos aquellos que por el Espíritu del Señor that even out of that place, salvation can still sprout for those that in the Spirit son verdaderamente sustentados en el temor y el amor a Dios. are truly sustained in the fear and love for God. Aún de esa iglesia infiel, Even in that church that's unfaithful, aquellos que han sido sustentados por el temor de Dios, those that have been sustained by the fear for God por el amor de Dios, and by the love for God por la verdadera fidelidad a Dios, and for the true fidelity to God, Dios les dice, salgan de allí. God says, come out of her. Pero ahora se les da un llamado para salir urgentemente. But now they're given a calling to get out urgently.
Y se nos dan más razones para este juicio. And we're given even more reasons for this judgment. Mire el verso 6. Look at verse 6. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. La ley de la retribución. The law of retribution. El Señor siempre da la ley de la retribución. The Lord always gives the law of retribution. Todo lo que nosotros damos en el nombre del Señor siempre tiene recompensa. That everything that we give in the name of the Lord will always have its reward. Pero también todo aquel que perseveró en el mal tendrá recompensa en ese mal. But also those that persevered in evil will have a reward in that evil. Pero el doble en esa maldad. But even double in that evil. Le está diciendo, este es el juicio que se le da a ella. This is the judgment that is given to her. Lo que haces a otros te será devuelto. That what you do to others will come back to you. Lo que se siembra, se cosecha. And that you will reap what you sow. Pero con una retribución doble. But with a double retribution. Debido al tiempo que ha propagado el error. Due to the time in which the mistaken has been propagated. Ahora leamos el verso 7 y 8. Now let's read verse 7 and 8. Dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. La segunda razón para el juicio The second reason for judgment, es su orgullo arrogante, it's her arrogant pride, su orgullo autocomplaciente. her self-indulgent pride. Estas son características de una falsa iglesia. These are characteristics of a false church. Y por eso es necesario que nosotros aprendamos de esto. And that is why it's so necessary for us to learn from this. Porque se nos ha dejado esta imagen para que nosotros trabajemos Because this image has been left for us to work on por el Espíritu by the Spirit en contra de este movimiento falso. against this false movement. Ella es orgullosa y arrogante. She is prideful and arrogant. Es autocomplaciente. She is self-indulgent. ¿Qué es la autocomplacencia? What is self-indulgency? Es la búsqueda constante de satisfacer mis propias demandas, It is the constant search to satisfy my own demands, de buscar que se complazca mi condición, to look for my condition to be pleased, mi manera de ser, my way of being, mi manera de ver, my way of seeing, mi manera de hacer. and my way to do. ¿Por qué esto es desagradable para el Señor? Why is this displeasing to God? Porque no le damos espacio a que Él haga. Because we don't give him space for him to do. La autocomplacencia elimina la salvación de Dios. Self-indulgence eliminates La salvación de Dios. the salvation of God, La ayuda de Dios. the help of God. La detiene. It stops it Porque es como yo quiero, because everything is how I want, es como yo veo. is how I see, Y eso es una raíz que tenemos todos, and that is a root that we all carry, que el Señor busca transformar. that the Lord seeks to transform. En otras palabras, la autocomplacencia In other words, self-indulgence, es el amor y respeto elevado por el yo. it is the love and respect elevated because of the me. Fíjese cómo se describe. Look at how it is described. Habla de sus lujos, It talks about her luxuries. se enorgullece de ser reina. She is proud to be a queen. Algo muy parecido, mientras estaba leyendo esto, encontramos en el Antiguo Testamento. Something very similar, while I was reading this, I found something in the Old Testament. ¿Se acuerdan qué reina estuvo muy orgullosa de sí misma y no quiso atender? Do you remember which queen was very proud of herself and she didn't want to understand? La reina Basti, Queen Vashti del rey Asuero. of that. Xerxes? Xerxes? Xerxes. La llamó, He called her, pero ella estaba tan segura de ella but she was so sure of herself que no quiso atender su llamada that she didn't want to attend her call. y fue desechada. And she was overthrown. Y la que toma allí es el lugar, es Esther.
And the one that takes her place is Esther. y se viene a ser una reina fiel, And then she comes to be a very faithful queen, pero ni siquiera fiel a ella. but not even faithful to herself. Ella era fiel al propósito de Dios. She was faithful to the purpose of God. En esto vemos una sombra clarísima. We see a clear shadow on this. Ella se cree reina. She believes to be queen. Estaba tan segura de ser reina She was so sure to be queen que se volvió orgullosa. that she became prideful. Que Dios nos guarde Let protect us, yeah. de creernos tanto parte de la iglesia del Señor That we believe we're such part of the church of God que perdamos la visión de lo que Él nos está llamando. that we lose sight of the vision in which He's calling us. Esta reina no necesita ayuda de nadie. This queen did not need help of anybody. Allí se describe así. That's how it's described there. No necesita ayuda de nadie. She didn't need help from anybody. Y esto es bien serio, mi hermano, And this is very serious porque esto se camufla y se disfraza con mucha facilidad en nuestros corazones. because this is camouflaged easily in our hearts. Describe características que no son compatibles con la iglesia fiel. It describes characteristics that are not compatible with the faithful church. Y se nos han dejado And we are left para que por medio del Espíritu nosotros podamos encontrarnos con Él. and they are left so that we can find ourselves through the Spirit with Him. Podamos transformarnos conforme a esa enseñanza. And that we can transform ourselves according to that teaching. Y hay algo también que debemos observar aquí con mucha atención. And now there's something that we need to observe with a lot of attention here. Vimos en el capítulo 17 We saw in chapter 17 que la bestia y el falso profeta that the beast and the false prophet, se volverán contra ella they will turn against her y la destruirán con fuego. and they will destroy her with fire. Pero But más allá de ese odio y detracción de la bestia, aside from that hatred from the beast, parece haber un poco de juicio adicional de Dios. it seems as if there's an additional judgment from God. Además de ese odio para destruirla, hay un juicio adicional. On top of that hatred to destroy her, there is an additional judgment. Miren verso 9 y 10, leámoslos. Look at verse 9 and 10. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Parece haber un juicio repentino de Dios al final. It might seem that there's a sudden judgment from God in the end. Recordemos que en el capítulo 16 Let's remember that in chapter 16, se nos anuncia que esto ocurrirá en el momento del gran tormento, we are told that this will happen at the time of the great torment. que se nos describe allí en el capítulo 16. That is also described there in chapter 16. Los reyes que la destruyeron ahora están aterrorizados. The kings that destroyed her are now shocked. Ellos la destruyen, They destroy her, pero ahora están aterrorizados but now they're terrified por el fin repentino y total que llegó a esta gran ciudad. because of the sudden end that got to the city. Y dice que están de luto. And they says that they're mourning. Ellos están de luto. They are mourning. Pero mire bien, But no, look at this. Sorry. no por ella, Not because of the city, sino por su propia pérdida, but their own loss, por sus intereses. because of their interests. No estaban preocupados por ella. They weren't worried for her. Están de luto por la pérdida que ellos mismos están teniendo. They are mourning because of the losses that they are having. Leamos el verso 11 y 13. Let's read verses 11 and 13. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano y vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres.
El negocio de esta mujer está arruinado por la destrucción de esta gran ciudad. The business of this woman is ruined by the destruction of this city. Ella está destruida. She's destroyed. ¿Por qué? Why? Porque la religión falsa Because false religion, siempre ha sido beneficiosa para los negocios. it has always benefited or been beneficial to businesses. La religión falsa False religion convierte templos converts temples en empresas. in businesses. No son templos de encuentro con Dios, They're not temples of an encounter with God. son empresas. They are Y businesses. aquí lo está dejando bastante claro. And here it's leaving it very clear. Habla aún de ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Con todo esto ella negociaba, With all of this, she would make business with. pero ahora ha desaparecido por completo. But now it's completely disappeared. Todo lo que describe, Everything that is described, miremoslo aquí, mírenlo. let's look at it again. Adornos costosos, Very expensive ornaments. pensemos en ella, ropa fina, Let's think about her. Fine clothing. habla de materiales de construcción muy costosos, It talks about materials of construction that are very expensive, perfumes caros, very expensive perfumes, incienso, incense, alimentos exquisitos, exquisite food, vehículos caros, expensive cars, vehículos caros, perdón, e incluso esclavos. and including slaves. Es demasiado It is too much para ser una iglesia sierva del Señor. It is way too much to be a church that is a servant of God. Y yo creo que no podemos confundirnos mucho entre lo que es la gloria de Dios y la gloria de los hombres. And I don't think we can get confused between what is the glory of man and what is God's glory. Pero ahorita hay unas exigencias muy altas en templos que proclaman al Señor, pero no estamos viendo eso. You gotta slow down, dude. Perdón. Pero ahorita hay una exigencia muy alta But right now, there's a very high demand entre lo que hablamos como templos del Señor, for what we speak of in the temple of the Lord, pero no se está evidenciando eso. but that's not being evident. Yo no tengo nada en contra de que, por ejemplo, entre todos podamos servirnos de una forma hermosa. I don't have anything against us serving ourselves in a beautiful way. Eso es bíblico. That's biblical. Pero cuando hablamos de que en una iglesia ya, como en estos días veía, But if we speak of, like certain churches that I was looking at, for example, que los pastores en la iglesia tenían su propio chef particular that they had their own particular or personal chef, para que los domingos ese chef le preparara el desayuno y el almuerzo a la carta a los pastores. that every Sunday that chef would prepare a breakfast a la carte for those pastors. Mis hermanos, estamos rayando en niveles que no corresponden de la verdad de Dios. I think that we're going to levels that do not correspond to the truth of God. Sin pensarlo, caemos en una mercadería. Without thinking, we fall into commerce. Y no estoy señalando a nadie. And I'm not singling out anyone. Estoy señalando los hechos que demuestran lo que aquí está escrito, I am singling out the facts that are written in here, de los cuales nosotros tenemos que tener cuidado. for which we have to be careful. Aquí dice que los comerciantes y marineros Here we are told that the merchants and the shipmasters, parecen aterrorizados y asombrados ante este juicio repentino they are terrified and shocked before this very sudden judgment que cae sobre esta gran ciudad. that falls over this great city. Y en dos ocasiones se resalta And in two occasions, it's highlighted el tiempo. the time. En una hora. In 1 hour. En una hora. In 1 hour. Dos veces lo repiten. It was repeated twice. Eso nos demuestra que el juicio fue algo, ese juicio que sucedió ahí fue algo repentino. It shows us there that judgment was something that was sudden. La destrucción fue rápida. The destruction was quick. Parece ser un juicio, una destrucción con un fuego de Dios. It may seem like the destruction was a judgment with a fire of God. Quizás una enorme actividad volcánica. Maybe a huge volcanic activity. Los geólogos Geologists, han destacado de hace tiempo atrás, they have
han demostrado desde hace tiempo atrás They have shown from time ago que casi todo el sur de Italia, that almost the entire south of Italy, desde Roma hasta Nápoles, from Rome to Naples, todo es de naturaleza volcánica. everything is of volcanic nature. El Vesubio, The Vesuvius, el gran volcán que está detrás de la ciudad, en el pasado, the great volcano that is behind the past city, estalló hace tiempo. it erupted a little bit ago. Así que muy probablemente So very probable esto que se describe aquí sería por una tremenda erupción volcánica, this that is described here, it might be because of a huge volcanic eruption, una destrucción fuerte a very huge destruction de Roma en los últimos días of Rome in the last days de las 70 semanas de Daniel. of the 70 weeks of Daniel. Ahora, Now, en contraste con la reacción de la tierra, in contrast with the relationship with the earth, la tierra está horrorizada, the earth is horrified. pero es un contraste total. El cielo se regocija. But it's a total contrast because heaven is rejoicing. Leamos el verso 20. Let's read verse 20. Dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Tengamos en cuenta que el trato cruel que tuvo el misterio babilónico Let's remember that the treatment that the mystery of Babylon had was very cruel. se remonta a la época de los apóstoles. And it goes back to the time of the apostles. El error doctrinal y religioso The doctrinal error and religious error se ha introducido creando tiempo a tiempo una constante oposición a la verdad, has introduced itself, creating time after time a constant opposition to the truth, por lo cual se desatan ataques contra los siervos de Dios, for which attacks against the servants of the Lord are unleashed, contra los profetas y los apóstoles. against the prophets and the apostles. Todo eso lo vimos en ese tiempo All of that, we saw it in that time. y aún vemos la sombra de todo esto sucediendo. And we still see the shadow of all of that happening. El error doctrinal, The doctrinal error, la falsedad religiosa the religious falsehood sigue persiguiendo a la iglesia fiel. continues to persecute the faithful church. Leamos los versos 18, de los versos 21 al 24. Let's read verses 21 to 24. Dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Aquí tenemos un recordatorio de las instrucciones que da Jeremías Here we have a reminder of the instructions that Jeremiah gave a Seraías, to Sariah de atar una piedra to tie up a stone a un texto de Jeremías to a text of Jeremiah y que le echara al Éufrates. and that they throw it into the Euphrates. Es la misma sombra. It is the same shadow. Y quiero que la vayamos a leer. Vamos rápido a Jeremías 51. And let's go quickly to Jeremiah 51. Jeremías 51, 61 al 64. Jeremiah 51, 61 to 64. Mire lo que dice. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Señor, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre, ni animal,
sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Muy probablemente, It's very probable eso señala un gran meteorito that this points to a great meteoroid que caerá con destrucción sobre el mar. that will fall with destruction into the sea. Pero también muy importante, But also very important, nos recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 18:6. it reminds us of what Jesus said in Matthew 8:6. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, And that whoever causes one of these little ones to sin, que crean en mí, those that believe in me, mejor le fuera que se colgare al cuello una piedra de molino it is better for them to fasten a millstone to their neck y que se hundiese en lo profundo del mar. and that they drown in the depth of the sea. Eso aplica aquí en lo que se está hablando, This applies in what we're talking about, en lo descrito, in what's described, porque ella condujo a muchos a pecar. because she drove many to sin. Es una cosa, hermanos, es una cosa terrible pecar por nosotros mismos, It is a terrible thing to sin for yourself, pero es más terrible conducir a otros a pecar. but it's even worse to drive others to sin. Que Dios nos guarde. Let God protect us. Juan describe de muchas formas aquí cómo la industria John describes in how in many ways the industry y el comercio que ha tenido esta Babilonia, and commerce that this city of Babylon has had, esta falsa iglesia, this false church, va a llegar a su fin. will come to her end. Sus encantamientos, Her enchantments, sus hechizos, her sorcery, sus formas aparentes, her appearing ways, su forma de mostrarse ella, her ways of showing herself, su adicción, her addictions, la droga que le daba a los demás para cautivarlos, the drug that she would give others to captivate them, va a llegar a su final. will come to an end. Y se nos da una gran razón de todo este juicio descrito en este capítulo. And we are given a great reason for all of this judgment in this chapter. Y ese juicio todavía avanza al siguiente capítulo. And this judgment also advances into the next chapter. Pero la razón más fuerte dice, ella ha matado a los profetas y a los santos. But the strongest reason is that she has killed the prophets and the saints. Hermano, la extensión de este cargo The extension of this charge, es una condición de que esta gran ciudad it's an indication that this great city es un símbolo también del sistema de este mundo. is a symbol that of the system of this world. No hay una ciudad literal que tenga todos los que han sido muertos en la tierra. There is no literal city that has all of the ones that have died on the earth. Así que no estamos hablando simplemente de una ciudad. So we're not simply just talking about a city. Es un juicio a todo un sistema It is a judgment to an entire system donde sea representado y abrazado. where it has represented herself and embraced herself. Dios toma la opresión y la persecución de su pueblo God takes the oppression and persecution of his people como una ofensa personal. as a personal offense. Siempre ha sido así. It's always been like that. Él defiende a su pueblo. He defends his people. Te estás metiendo con mi pueblo. You are messing with my people. Te estás metiendo conmigo. You are messing with me. ¿Se acuerdan de Saulo? Do you remember Saul? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saul, Saul, why do you persecute me? Y él estaba persiguiendo a los cristianos. And he was persecuting the Christian. Él se queda atónito. ¿De qué estás hablando? So he's like, what are you talking about? ¿Por qué me persigues? Why are you persecuting Toda me? persecución en contra de la iglesia verdadera Any persecution against the true church es una ofensa personal de Dios, isn't a personal offense for God, contra Dios. against God. Aquellos que atacan a su pueblo, Those that attack his people, en realidad lo están atacando a él. in reality, they are attacking him. Es por eso, hermanos, que debemos asegurarnos por su espíritu It is why we need to be sure by his spirit de ser un pueblo de Dios genuino to be a people of God that's genuine y no solo de nombre, and not just by name, lo cual es peligrosamente fácil. which is very dangerously easy Ser un pueblo de nombre
pero no un pueblo genuino. to be a people by name, but not a genuine people. Y le invito a que analicemos algo, hermanos. And I invite you to analyze something. Aunque este capítulo es una continuación del capítulo anterior, Even though this chapter is a continuation of the previous chapter, en cuanto a la caída de Babilonia, according to the fall of Babylon, necesitamos notar we need to note que el énfasis de este capítulo that the emphasis of this chapter, es diferente al que leímos la semana pasada. it is different from the one that we read last week. Y yo le invito a que en su estudio personal se lea 17 y 18 juntos para que vea que son diferentes. And on your personal time, I invite you to read 17 and 18 so you can see that Son diferentes, sí. they are different, Aunque están conectados. even though they are connected. En esta ocasión In this occasion, se habla fundamentalmente it is fundamentally spoken of, o está centrado or it's centered in el comercio y en la acumulación de riquezas. commerce and the accumulation of riches. En el capítulo anterior In the previous chapter, estaba centrado en los aspectos religiosos y en el control político que tenía Babilonia. it was centered in the religious aspects and the political control that Babylon had. Aquí la caída y lo que se está señalando es su comercio y su acumulación de riquezas. The fall here being singled out is her commerce and her accumulation of riches. Y esto tiene mucha coincidencia con Ezequiel 26 del 1 al 28. And this is very coincidentally with Ezekiel 26, 1 to 28, Donde se anuncia la caída de Tiro. where the fall of Tyre was announced. Y yo le invito a que usted se lo lea después. And I invite you to read it after. Pero recordemos, la fama y el poder de Tiro But let's remember that the fame and power of Tyre, llegó a alcanzar las esferas del mundo antiguo. it got to the entire sphere of the ancient world. Pero su fama y su poder no se centraba en un poder religioso o militar. But its fame and power was not based on military or religious power. Su fama y su poder estaban en el comercio y en las riquezas materiales que tenía. Her fame and power was in her commerce and in the material riches that she had. Tiro era un gran imperio comercial. Tyre was a great commercial empire. Y por eso es bueno que analicemos aquí And that is why it's very necessary to analyze here. por qué Dios condenó a Tiro en el pasado. Why did God condemn Tyre in the past? ¿Qué hay de mal? ¿Qué había de malo con Tiro? What was so bad of Tyre? ¿Qué había de mal que Tiro extendiera su comercio por todo el Mediterráneo? What was so bad for Tyre to extend its commerce throughout the entire Mediterranean? El problema en sí no fue la labor de Tiro. The problem here was not the labor of Tyre. El problema radicaba en que los bienes materiales ocupaban el lugar de Dios. The problem radicated that the material goods would take place of God. Hermanos, cuando el amor a las cosas, When the love for things, cuando el amor por lo material when you have love for the material sustituye el amor hacia Dios, and it substitutes your love towards God, es visto por él como abominación, it is seen by him as an abomination porque es idolatría. because it is idolatry. Y aquí se nos anuncia que la sociedad materialista y consumista And here is announced that the materialistic and consumist society que hace de las cosas un fin en ellas mismas, that makes things a goal in itself, como si eso pudiera sustituir a Dios, as if that could substitute God, será destruida. will be destroyed. Y quienes sigan ese camino And whoever follows that path acabarán en dolor y en vergüenza. will end up in pain and shame. El capítulo anterior nos muestra que su poder radica en la falsa religión. The previous chapter shows us that its power radicates in false religion. Apocalipsis 17 habla sobre esa falsa religión que engaña y le da la espalda a Dios. Revelation 17 talks about that false teachings and that they give their back to God. Aquí se nos llama la atención sobre el engaño del materialismo. Here, our attention is called over the deception El materialismo. del materialismo? Ajá. Of materialism. Thank you.
que es como una anestesia, that it's like anesthesia, adormece a los hombres that numbs men para que no piensen ni busquen a Dios de verdad so that they can't think or see God in reality. y terminan solo deseando los beneficios. And they end up just desiring benefits. Todo esto tiene una raíz. All of this has a root. ¿Dónde está la raíz de esto? Where is the root of all this? La raíz de esto está en la semilla del orgullo, The root of all of this is in the seed of pride en la semilla de la autocomplacencia, and the seed of self-indulgence, en el amor elevado por el yo. in the love elevated by me. Hermanos, la iglesia falsa se caracteriza Church, the false church is characterized porque nunca abandona el yo. because it never abandoned the me. Por dejar una raíz que viene desde Adán, por dejar guardada una raíz que viene desde Adán, By leaving a root that has been kept since Adam, el orgullo, pride, la cual Dios dice que no debe vivir y que debe morir. which God says that they should not live but die, Por eso con facilidad terminó siendo la iglesia falsa. that is why they ended up being the false church easily. Hermanos, el orgullo es lo más peligroso que podemos guardar. Church, pride is the most dangerous thing that we can keep. El orgullo es el brillo de Satanás Pride is how Satan shines, y es lo que obstaculiza todo intento de relación íntima con Dios. and it is what hinders all intent to have an intimate relationship with God. Cuando un hijo de Dios When a child of God se refugia en el orgullo, takes refuge in pride, es imposible que intime con Dios. it is impossible to have an intimacy with God. Es imposible. It is impossible. La misericordia de Dios le puede alcanzar. The mercy of God can reach him. Todos hemos sido alcanzados por esa misericordia. We've all been reached by that mercy. Pero escrito está que la intimidad del Señor es con sus santos. But it is written that the intimacy with God is for the saints. Y el orgullo es la raíz de todo pecado. And pride is the root of all sin. Si en realidad deseamos disfrutar una relación íntima con Dios, If we truly desire to enjoy an intimate relationship with God, como Él mismo lo ha permitido, just like He Himself has allowed it, nunca podemos permitir que el orgullo tenga lugar en nuestro corazón. we can never allow pride to take place in our hearts. Es algo que brota con mucha sutileza It is something that sprouts very subtly, y necesitamos tener el discernimiento del Espíritu para hacer que muera instantáneamente. and we need to have the discernment of the Spirit to make it die instantly. Hermanos, se los digo conforme a lo que estamos estudiando. Church, I tell it to you according to what we're studying right now. El orgullo es una vertiente que rompe todo diseño de Dios. Pride is a path that breaks all designs from God. Recordemos, Let's remember, la caída de Satanás the fall of Satan tuvo que ver con el orgullo, had to do with pride que lo levantó en contra de Dios. that rose him against God. Luego, Then, la caída de Adán y Eva the fall of Adam and Eve tuvo que ver con el orgullo, had to do with pride, con la arrogancia, with the arrogance, con la soberbia al no querer depender de Dios, with the pride of not wanting to depend on God, sino tener la oportunidad de depender de ellos mismos. but to have the opportunity to depend on themselves. ¿Qué es eso? What is that? Orgullo. Pride. Luego, Then, el desvío de Salomón, the diversion of Solomon, por el cual el reino de Israel se dividió en dos, for which the kingdom of Israel was divided into two, fue por su orgullo y su vanidad, was due to his pride and vanity, los cuales lo llevaron a olvidar las leyes de Dios for which took him to forget the laws of God y perder todo. and lose everything. El orgullo, Pride, hermanos, church, y quiero que prestemos atención que estoy terminando. and I want us to pay attention because I'm finishing up. El orgullo es de característica ciega. Pride is of blinding characteristic, El orgullo Pride. es ciego. is blind. Por eso el orgulloso That is why the prideful no le es fácil ver su condición, is not easy for him to see his condition, porque el orgullo es ciego. because pride is blind.
y termina siempre en autosuficiencia, And it always ends up in self-sufficiency, en arrogancia y soberbia, in arrogance and pride, porque nunca depende de Dios, because they never depend on God, sino de su aparente inteligencia, but their apparent intelligence, de su astucia, of their de cleverness, su forma de ver, of their way of seeing, su forma de percibir their ways of perceiving, tanto su vida como su entorno. with their lives and their surroundings. Por eso es que no puede depender genuinamente de Dios. That is why they cannot genuinely depend on God. Hermanos, a través de toda la escritura, Church, throughout the whole scripture, una y otra vez, again and again, repetidamente, repeatedly, se nos alerta contra las consecuencias del orgullo, it is alerted the consequences against pride, llamándonos constantemente a la humildad. constantly calling us to humility. ¿Por qué? Why? Porque la verdadera iglesia, Because the true church, la iglesia de Cristo, the church of Christ, la característica más clara que ella tiene the most clear characteristic that she carries es la humildad. is humility. Jesús dijo, Jesus said, aprended de mí, "Learn from me, que soy manso y humilde de espíritu, that I am meek and humble of spirit, manso y humilde de corazón. meek and humble of heart." Y por eso, y después dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. And then it says, "And you will find rest in your soul." ¿Cómo podemos hacerlo? How can we do it? Hermanos, la única forma The only way de llegar a la verdadera humildad to get to true humility del carácter de Cristo of Jesus' character es dándole participación diaria a la obra del Espíritu Santo en nosotros. it is giving a daily participation to the work of the Holy Spirit in us. No hay otra forma. There's no other way. Todos nosotros estamos expuestos en muchas ocasiones. We are all exposed in many occasions. Todos nosotros estamos expuestos a esa raíz que persigue. We are all exposed to that root that follows. Ninguno estamos a salvo. None of us are saved. Lo único que nos protege es la obra del Espíritu Santo. The only thing that protects us is the work of the Holy Spirit. Porque el orgullo tiene una característica muy asolapada, muy escondida. Because pride has a very hidden characteristic. Diariamente, ¿qué tiene el Espíritu Santo por entender hoy? Daily, ¿Qué quiere el Espíritu Santo que yo entienda hoy? what does the Holy Spirit want me to understand today? ¿Qué es lo que necesito trabajar en mí? What do I need to work on? Cuando yo obedezco al reconocer mi necesidad When I obey in recognizing my need de cambio y de dependencia, my need of change and dependence, empiezo a fortalecerme en la humildad de Dios. I start to strengthen myself in the humility of God. ¿Cómo lo logro? How do I achieve it? Muriendo al yo. Dying to me, to myself, A través de renunciar a patrones que la palabra me señala. through renouncing to patterns that the word shows me. Le digo, mi hermano, Let me tell you, church, cuando a través de la palabra el Señor te ha hablado, when God speaks to you through the word, el Señor viene y te confirma. God comes and confirms, El Señor te está moviendo, He's moving you, pero yo no trabajo en ello. but I don't work in it. Allí hay una pared de orgullo que está creciendo, Right there is a wall of pride that is growing porque se resiste al tiempo de Dios. because you are resisting to God's time. Si Dios está sacando algo de nosotros, nunca nos resistamos, mis hermanos. If God is taking out something from us, never resist. Los planes del Señor son buenos. God's plans are good. Es nuestro orgullo el que no permite ver más allá. It is our pride that does not allow us to see beyond. Y Dios empieza a movernos And God starts to move y us, nosotros empezamos a refugiarnos en lo que nosotros somos. and we start to take refuge in who we are. Eso es orgullo. That is pride, Autocomplacencia. self-indulgence. La humildad se genera viviendo una vida arrepentida. Humility is generated by living a repentant life. El arrepentimiento es lo único que nos lleva a dar frutos de Cristo. Repentance is the only thing that drives us to give fruit of Christ. La humildad fluye en nosotros Humility flows in us cuando consideramos a los demás when we consider the rest, others, y oramos por sus debilidades. and pray for their weaknesses. El señalar Pointing fingers fácilmente easily nos hace más grandes. makes us bigger.
No quiere decir que usted no pueda hablar de o observar las fallas de alguien, It doesn't mean that you cannot see the flaws of somebody, pero cuando lo único que hace tu dedo es señalar, but when the only thing that your finger does is to point, fácilmente te estás haciendo más grande. you easily are making yourself to seem bigger. Orgullo. Pride. Pero cuando tú ves un faltante But when you see a flaw y de alguna forma tú lo señalas and in some sort of way you point it out y tú pones tus rodillas en el suelo para pedir, Señor, ayúdale en esa debilidad. and you put your knees on the ground to ask the Lord, Lord, help him in that need, Así como me has ayudado a mí, ayúdale a esta persona. just like you've helped me, help that other person. Dios verá qué tiene que hacer con esa otra persona. Then God will see what he will do with that other Pero person. en cuanto a mí, me he guardado en lo que Dios espera. But as of me, I have kept in what God expects of me. Dependencia, Dependence, humildad. humility. Debemos aceptar la corrección de Dios con amor. We need to accept God's correction with love. Debemos aceptar esa corrección con gozo. We need to accept that correction with joy Escuchar con prontitud su palabra and to hear his word with readiness y ponerla por obra. and put it into work. Hermanos, si bien Dios está trabajando constantemente en sus hijos, If God is working constantly in his children, en esta raíz, in this root, porque está trabajando en todos, because he's working in all of us, que es una raíz profunda y antigua, which is a very deep root and ancient, se hace necesario en cada estación tener un corazón dispuesto al trato del Espíritu Santo. it is very necessary to have a willing heart to the work of the Holy Spirit in every season. No hay otra opción. There is no other option. Esto es lo que prepara y guarda nuestras vidas para ser una iglesia fiel. This is what prepares us and keeps our lives to be that faithful church. Esto es lo que diferencia This is what differentiates entre llamado, between called, escogido chosen, y fiel. and faithful.